Hola, buenos días a todos. Lo que nos toca estudiar hoy es el tema del estructuralismo literario. Al decir estructuralismo literario, nos referimos a una nueva línea de pensamiento surgida también en el siglo XX como el formalismo y el neocriticismo. Decimos nueva tendencia, aunque el epíteto nuevo aquí hay que tomarlo con cierta reserva y relatividad, porque en el fondo, tal como lo veremos más adelante, los estructuralistas echaron mano de algunas ideas ya tratadas antes, tanto por las corrientes vanguardistas como por los formalistas rusos, así como por las oleadas de estudiosos postformalistas y particularmente los de la nueva crítica angloamericana. No obstante, al tratar aspectos o el tratar aspectos temáticos conocidos supone volver a plantearlos desde unas perspectivas nuevas y desde elaboraciones que llevaron a enfoques con otra percepción y también con otra visión del objeto estudiado, o sea, del texto literario. En primer lugar, puede señalarse el carácter inmanentista del objeto artístico en general y de la producción literaria en particular, tal como lo alegaron los presupuestos fenomenológicos y formalistas y también los del paradigma neocriticista. En el marco de las ideas teóricas sobre la literatura, urge señalar aquí que o señalar las aportaciones del llamado Círculo Lingüístico de Praga, creado en 1926 en Checoslovaquia, o sea, lo que hoy o actualmente se llama la República Checa, por lingüistas y escritores a los que se unió Roman Jakobson después de su exilio de Rusia. Tuvo como referente teórico ideas procedentes tanto de los estudios elaborados en el área de la fenomenología, pero también en el marco de del formalismo. El Círculo de Praga dio importancia al análisis estructural de la obra literaria, orientándose hacia aspectos puramente paradigmáticos y sintagmáticos. Y esta orientación se debe en gran parte a la influencia del estructuralismo lingüístico. Willem Matthäus, el fundador y presidente del Círculo, propuso analizar la obra literaria, por ejemplo, desde en función de cuatro niveles: el fonológico, el léxico, el sintáctico y el semántico. Entonces se trata de tres niveles a partir de los cuales una obra literaria es susceptible de prestarse, digamos, a una interpretación, estudiando, digamos, desde facetas distintas la obra literaria, es decir, el aspecto fonológico, el aspecto sintáctico y luego el léxico semántico. Jan Mukarovsky, otro crítico de origen checo y uno de los miembros básicos del Círculo de Praga, definió, por ejemplo, la estructura de la obra literaria como un conjunto de elementos estéticamente actualizados y agrupados en una compleja jerarquía cohesionada por el dominio de uno de los elementos sobre el resto. Y esta es una definición de las primeras definiciones que se han dado de el concepto de estructura, que es fundamental
no solamente en el estructuralismo lingüístico, sino también en el estructuralismo literario y también en el estructuralismo en otras áreas como la fenomenología, la sociología, etc. Nikolai Trubetskoy es considerado el patriarca de la fonología estructural, ya que fue él quien sentó las bases de la archiconocida fonología de Praga y que actualmente se sigue utilizando en los ámbitos universitarios, por ejemplo. Fonología de Praga a la cual se debe el uso de conceptos, por ejemplo, de fonema, alófono, neutralización, oposiciones fonológicas, sistema fonológico, etc. Otra figura importante también en este marco es Roman Jakobson, que hemos visto tanto en el formalismo, ¿no?, como lo veremos también, como lo hemos visto también en la escuela, digamos, de Praga, y lo veremos más adelante como también figura inspiradora para los estructuralistas que van a venir después. Roman Jakobson fue quien estableció el modelo conocido, muy conocido, de comunicación basado en los 6 conocidos factores, insistiendo en la importancia de los papeles, por ejemplo, del sujeto en la construcción del lenguaje, del mismo lenguaje en la construcción del mundo, de la concepción fenomenológica de la teoría de las relaciones. Sin embargo, si bien el pensamiento de los formalistas, por ejemplo, fue vital para este círculo, hay que subrayar las contribuciones aportadas a estas alturas y que se manifiestan esencialmente en las modificaciones y amplificaciones de los conceptos vehiculados por las escuelas anteriores, es decir, las escuelas que hemos visto hasta el momento. De hecho, uno de los conceptos fundamentales, que es el procedimiento, se ha erigido como fundamental en la teoría, por ejemplo, formalista. Fue sustituido por la noción de estructura. La revisión de la noción de función poética por parte de Jakobson, por ejemplo, fue igualmente uno de los giros esenciales en este marco. Jakobson define esta función insistiendo en su especificidad y estatuto propios, de modo que, por una parte, supone un modo particular de funcionamiento del lenguaje que lo aleja de su condición de simple instrumento de comunicación en el discurso cotidiano, y por otro lado, implica el resultado de una posición particular del emisor, es decir, el escritor o el poeta, y del receptor, es decir, del lector, frente a la red de signos, es decir, frente al texto literario mismo. Es de recordar a estas alturas que, aunque fue Jan Mukarovsky quien más aplicó la noción de estructura a los estudios literarios, fue en realidad Jakobson el primer teórico en emplear esta noción en sus estudios comparativos de la poesía checa y rusa. Esta noción, entre otras, fue recogida, ampliada y aplicada en los estudios literarios elaborados por el propio Jakobson, pero igualmente por todo un conjunto de críticos de gran envergadura, como Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Mikhail Bakhtin, Gérard Genette, Algirdas Greimas, Julia Kristeva, etc., que fueron nombres emblemáticos en este marco. Sus prolíferas aportaciones enriquecieron los debates teóricos y contribuyeron al desarrollo de los métodos literarios y se impusieron como planteamientos que originaron
los que se usan incluso actualmente en el ámbito de la crítica literaria. La mayoría de estos nombres, la mayoría de estos críticos y pensadores teóricos, al lado, por ejemplo, de poetas como Marceline Pleinet, Denis Roche, novelistas como Philippe Sawyers, Jean Ricardo y Jean Thibaudot, se consideran como los representantes de la llamada escuela o los representantes máximos de la llamada escuela de la nueva crítica francesa, la Nouvelle Critique française. Hemos dicho que el concepto estructura se ha instituido como una noción fundamental en el estructuralismo en general, en el estructuralismo lingüístico y en el estructuralismo literario. Pero ¿qué es lo que se entiende en realidad por estructura? La palabra estructura se refiere a la disposición y distribución de las partes de un todo, cuyo orden y relación entre sí permiten, digamos, el funcionamiento de un determinado sistema. La palabra, como se puede averiguar, proviene del latín, una palabra latina, que significa construido, constructo, y digamos, la partícula ura, que quiere decir precisamente resultado o actividad. En una estructura, cada elemento se supone que tiene una función específica y una correlación con los demás elementos que componen la estructura. Esto hace posible que el sistema sea eficaz en su propósito. Por lo tanto, una estructura está diseñada para cumplir siempre una determinada función o unas determinadas funciones. Generalmente en lingüística, la estructura se refiere a la representación de las relaciones de tipo sintagmático que define los enunciados. En literatura, remite a la disposición ordenada de las partes de un texto. Es la organización en la cual las partes se articulan en una correlación de dependencias en su relación con el todo, con la unidad. Y por consiguiente se trata de una serie de coyunturas que configuran una contextura basada en relaciones solidarias unas con otras. El texto es así concebido como una unidad de sentido producida por un autor y interpretada por un lector, marcando así el eje basado en los tres factores de la llamada comunicación literaria: autor, texto, lector. Teniendo en cuenta esta definición, es posible afirmar que un texto literario, claro, corresponde a una entidad lingüística a la cual se suele atribuir un determinado sentido, una determinada significación, sea en el momento de escribirlo, sea en el momento de leerlo. El texto, por ende, por consiguiente, sería el producto que hace posible el entrelazamiento de signos lingüísticos que juntos permiten, digamos, la producción de una determinada significación a la cual de una forma u otra tiene que llegar el receptor o el lector de la obra literaria. Es de apuntar aquí que con el concepto de estructura se entendía inicialmente un conjunto de elementos que dentro de una jerarquía desempeñaban una función poética. No obstante, esta noción pasó luego a designar un determinado sistema de relaciones que no sólo confieren identidad al conjunto general por medio de los elementos que lo constituyen, sino que también revelan dos hechos para nosotros fundamentales o básicos. El primero, la oposición establecida entre los constituyentes de este sistema, y el segundo, radica en la oposición de cada uno de estos elementos
frente a la totalidad de la estructura misma, digamos, de la obra literaria. De ahí viene justamente la denominación de toda la línea de pensamiento conocida por el nombre de estructuralismo. Es de suma importancia señalar aquí que la visión estructuralista a través de la idea del sistema literario no pretende de ningún modo alegar, digamos, o defender la hipótesis de los primeros formalistas, que consideraban que la obra literaria conforma una estructura cerrada. Pues, pese a la idea de independencia de origen formalista, los estructuralistas consideran la obra como estructura entroncada, de alguna forma, con otras estructuras del mundo: la social, la histórica, la religiosa, la mítica, la ritual, la cultural, la política, etc., como veremos más adelante. De este modo se defiende la conjetura o la hipótesis de la interacción de estructuras que los mismos estructuralistas, sobre todo Jacobson, acabaron postulando. Es igualmente importante precisar que al hablar del estructuralismo estamos hablando de un paradigma que se impuso como espíritu de una determinada época. Y por lo tanto, hablar del estructuralismo literario supone que esta línea de pensamiento se ha divulgado en las comunidades científicas de muchas otras áreas, tales como la lingüística, la sociología, la fenomenología, la filosofía, la psicología, etc. Dicho de otro modo, el estructuralismo no está limitado al estudio de las lenguas, ya que la idea de que el estudio del sistema constituye el objetivo, la finalidad primarios en varios campos del saber. Con esto no estamos negando, desde luego, la importancia, por ejemplo, del famoso curso general de lingüística de Saussure, publicado por sus discípulos como, digamos, la obra que sentó las bases del estructuralismo, no solo lingüístico, sino también aquel que fue adoptado como, digamos, nuevo enfoque científico en las ya mencionadas otras áreas del conocimiento humano. En antropología, por ejemplo, tenemos a Claude Lévi-Strauss, quien recurrió a esta misma perspectiva para elaborar sus estudios sobre las organizaciones simbólicas de las culturas. Pues al estudiar los mitos, este antropólogo mostró la existencia de estructuras que se repartían en los mitos de muchas culturas diferentes. Del mismo modo, en sus análisis de los modos de organización social de la ideología y política, Michel Foucault y Louis Althusser, por ejemplo, por su parte, vieron en la concepción estructuralista un paradigma idóneo para el estudio de las instituciones sociales y políticas. El estructuralismo influyó en el pensamiento antropológico, lingüístico, social, matemático, psicológico y literario. La génesis del estructuralismo sostiene que la actividad humana y todo lo que se deriva, digamos, de ella, se constituyen y ni siquiera el pensamiento y la percepción son naturales. Ante lo expuesto, se concluye que sería más apropiado hablar, en realidad, de estructuralismos, es decir, en plural, y no solamente de estructuralismo, ya que en cada área donde se desarrolló esta línea de pensamiento aparecieron modos un tanto particularizados de su aplicación para la debida adecuación al nuevo campo del saber. De ahí puede afirmarse que, como todo lo que ocupa un lugar en el mundo dispone de una forma precisa de organización, todo tiene una estructura. En el ensayo Lingüística Estructural, escrito o publicado en 1948, Louis Hemsleth, por ejemplo, dice que la estructura es una entidad autónoma de dependencias internas. Y Jean Pouillon, a su vez, sostiene que una estructura queda definida
por los elementos que la conforman y por las relaciones que vinculan, digamos, a estos elementos, o sea, en palabras del mismo crítico, para la estructura de un objeto, una estructura digamos, la componen los elementos, las relaciones entre estos elementos y la disposición, el sistema de estas relaciones entre sí. En realidad, a diferencia de las tendencias que se inclinaron, digamos, hacia el atomismo, que aislaba los constituyentes como elementos solamente yuxtapuestos, el estructuralismo intentó buscar las leyes, las normas, las pautas relacionales y funcionales que daban a estos componentes o constituyentes unidos en virtud de dos valores fundamentales, a saber, el de la totalidad y el de la interdependencia, es decir, de la totalidad misma y de los demás elementos, unos frente a otros. Puede alegarse sin temor a equivocación que es estructuralista cualquier teoría o interpretación que idea o considera su objeto de estudio como un sistema de relaciones entre una serie de constituyentes que conforman un todo. Se entiende con ello que el concepto estructura no se refiere a un conjunto de partes independientes o que se concatenan en un todo, sino un conjunto de elementos que están concebidos como partes y que interactúan entre sí, pero también en función de unas leyes que gobiernan el todo, o sea, ese conjunto de elementos. En lo que al campo de la literatura se refiere, cabe la posibilidad de sostener que el estructuralismo se preocupa de alejar los estudios literarios de la dependencia de explicaciones genéticas, sociológicas, psicológicas, entre otras, todas ellas exteriores al texto literario. Lo que el estructuralismo pretende es mantener sus estudios en el ámbito interno de la obra. O sea, del mismo modo que el formalismo ruso quiso crear una ciencia inmanentista para la lengua y la literatura, los estructuralistas se volvieron para la realidad interna de la obra, sus elementos constitutivos y sus interrelaciones. A modo de comparación, podemos recordar que el formalismo puro redujo las formas literarias a un material sonoro. En la crítica formalista se observaba una negación del contenido del arte, o más precisamente una preocupación por la forma independiente del contenido. El análisis estructural ha intentado superar esta reducción formalista y determinar el vínculo que existe entre el sistema de formas y el sistema de sentido, sustituyendo la búsqueda de analogías término a término por la de las homologías globales. El primer formalismo despreciaba, como hemos visto, las imágenes y devaluaba los tropos como marcas del lenguaje poético. Teniendo en cuenta estos hechos, el estudio estructural del lenguaje poético y de las formas de expresión literaria debe tener en cuenta las relaciones entre, digamos, el código y el mensaje. No puede limitarse a contar pies o a señalar repeticiones de fonemas como los formalistas. Debe estudiar las grandes unidades del discurso mucho más allá del ámbito infranqueable para la lingüística que es la frase. La crítica formalista trata de explicar la forma
los procedimientos, las características propias del fenómeno literario. Para lograr este intento, partió de las distinciones entre el lenguaje poético y el lenguaje ordinario, aunque de la misma forma que los formalistas. Pero por otra parte, también se ocupó de los modos y de las formas de construcción del texto narrativo, por ejemplo, como el cuento y la novela, intentó, pues, de una forma u otra, hacer la distinción entre, por ejemplo, los distintos tipos de textos literarios, o sea, la problemática de los géneros textuales. Dentro del campo de las teorías narrativas marcó la diferencia entre la fábula y la intriga, dio importancia considerable al tiempo en la novela, destituyó la vieja separación entre la forma y el contenido, pasando a ver la forma como el conjunto de la obra, como el todo que muestra la obra como una unidad. La obra no es, en realidad, la suma de partes aisladas, de categorías aisladas o desarticuladas, sino la combinación y la relación entre ellas. Eso es, digamos, relaciones que permiten la organización de la obra literaria. Como ya hemos visto, para los formalistas son muy importantes los conceptos de sistema y función. El estructuralismo también sigue la idea del sistema y de ahí concibe la construcción de modelos organizados por el crítico con el fin de revelar las estructuras constitutivas de la obra. No son modelos cerrados que servirían para cualquier objeto de estudio, pero modelos que, digamos, toman en cuenta la naturaleza de los objetos examinados. Los modelos construidos en la lingüística no son exactamente los mismos construidos por el análisis de los hechos antropológicos, sociológicos o psicológicos. Debido a estas razones, el estructuralismo parte siempre de un análisis interno, inmanente, intrínseco del objeto estudiado. La crítica literaria estructuralista busca, en el fondo, dejar fuera los elementos o los fenómenos sociales, filosóficos, psicológicos, para construir datos de la realidad existencial fuera del texto literario. No obstante, los estructuralistas afirman que sí se pueden establecer conexiones con la realidad. Estas ocurren como estructuras que pueden ser interrelacionadas en la propia obra literaria. Por lo tanto, no tendrán valor de explicación fuera del texto, pero se constituyen como entidades discursivas que se presentan dentro del sistema literario o dentro de la obra como sistema. Todo da a entender que el principal objetivo de la crítica estructuralista era en realidad el descubrimiento de una gramática según la cual se articulaban las obras literarias, o sea, rastrear y estudiar los constituyentes que de ningún modo pueden considerarse como aleatorios, sino que obedecen a una estructura entendida como el conjunto de propiedades esenciales del discurso literario. En otras palabras, los críticos estructuralistas se comprometen con construir una teoría de la estructura y del funcionamiento del discurso literario. Insistimos aquí en que el análisis estructural se interesa por el estudio de la obra literaria en sí, como una serie de elementos que se relacionan entre sí, teniendo en cuenta que de esas relaciones nace la totalidad. La prioridad no se da entonces al conjunto, sino a las interrelaciones de los elementos. El conjunto sirve como base que apoya el conjunto del sistema y al mismo tiempo es efecto de él, como contribución
de la fenomenología al estructuralismo, podemos indicar la visión de este todo implicado en la obra y como una de las varias contribuciones del formalismo ruso podemos señalar la noción de relación, interrelación, interdependencia de los componentes de la obra. A pesar de que el Círculo Lingüístico de Praga se fundó, como hemos dicho, en 1926, la gran difusión del estructuralismo se produjo en Francia durante la década de los 60, digamos, de la centuria pasada o del siglo pasado. De hecho, esta época se distingue por intensos y colosales trabajos de intelectuales. Estos trabajos estructuralistas sobrepasaron ampliamente los estudios literarios, extendiéndose, digamos, en muchas áreas, y los teóricos rusos se hicieron mucho más conocidos, particularmente Roman Jakobson. Otros surgieron y se convirtieron en figuras exponenciales. Es el caso, por ejemplo, de Roland Barthes, de Tsvetan Todorov, cuyas contribuciones fueron prolíferas en el área de los estudios de las obras narrativas, sobre todo. Pero también destacan los trabajos de John Cohen en los estudios del lenguaje poético, los de Julia Kristeva en los estudios de semiótica elaborados a partir de las influencias del ruso Mikhail Bakhtin. Podemos citar igualmente otras figuras emblemáticas en este marco como Émile Benveniste en el campo de la lingüística, Jacques Derrida en el deconstructivismo, Claude Lévi-Strauss en la antropología, Jacques Lacan en el psicoanálisis, Greimas en la semántica y varios otros que han hecho del pensamiento estructural el eje de sus reflexiones. Se sabe que de entre los representantes del estructuralismo, cuyas obras constituyen más aportaciones, son entre otros Roman Jakobson, Roland Barthes, Jonathan Kühler, Tsvetan Todorov, Gérard Genette, Algirdas Greimas, etc. Se sabe igualmente que el modelo fundador del análisis estructural de las obras narrativas, por ejemplo, se basó en la lingüística, más concretamente en los presupuestos teóricos de Ferdinand de Saussure, que, tal como lo dijimos, representa la fuente o la verdadera fuente teórica del estructuralismo moderno. El método lingüístico es precisamente uno de los métodos que se han instaurado precisamente como enfoques válidos y valideros para estudiar la obra literaria. Conforme a los historiadores de la literatura, los métodos y enfoques procedentes del área de la lingüística de principios del siglo XX fueron determinantes en el surgimiento y la consolidación del pensamiento estructuralista en el ámbito de los estudios literarios. De hecho, volviendo a los planteamientos de los primeros exponentes de las distintas teorías estructuralistas, puede afirmarse sin temor a equivocaciones que las ideas y premisas teóricas difundidas gracias a los aportes de Ferdinand de Saussure se instituyeron como la base fundamental para la elaboración de unos enfoques de índole lingüística que sirvieron en realidad para el análisis de las distintas producciones literarias. La aportación de la lingüística a la teoría literaria fue de trascendental importancia que el mismo Roland Barthes afirmó desde la década de los 70 en su ensayo titulado, por ejemplo, Crítica y Verdad, que sólo la lingüística, con sus enfoques, era susceptible de otorgarle a la crítica literaria el rigor y la validez necesarios. De ahí justamente viene la tendencia de los estructuralistas al recurso de las estrategias del análisis lingüístico en el área de la poética
o en el análisis de los textos literarios en general. Es muy significativo o elocuente en este marco el planteamiento de los estructuralistas sobre la cientificidad del discurso crítico basado en premisas y presupuestos teóricos procedentes de la lingüística saussurriana, sobre todo con el uso de conceptos de índole binarista, tales como el significado, el significante del texto literario, las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas dentro del texto, la estructura y sus constituyentes, las relaciones de notación, connotación, etc. Conforme esta propuesta metodológica, los estructuralistas insistieron en la naturaleza de la crítica literaria como una actividad basada en criterios plenamente objetivos, que alejan, digamos, del afán de interpretación de la obra literaria toda consideración circunstancial como las defendidas por los métodos biografistas y historicistas y culturalistas o culturales. Esta percepción convierte al crítico en un experto en las técnicas literarias que ha de disponer, de las que, que tiene que dominar y que ha de disponer, digamos, de unas competencias precisas que le posibiliten descodificar el texto literario concebido como una máquina conceptual que dispone de una estructura que ha de prestarse a un análisis minucioso que busque las distintas relaciones entre sus elementos o sus constituyentes y entre estos y la configuración estructural de la obra como todo, como unidad. Esta orientación hacia los presupuestos teóricos de la lingüística estructural fue en gran parte la que, digamos, legitimó la concepción del texto como constructo con una dimensión multidimensional, plural, donde se compaginan distintos niveles de significaciones. Es precisamente lo que permitió el paso de la semántica textual a la semiótica textual, considerando la obra literaria como una construcción repleta o hecha a partir de signos de distinta índole y no solamente verbal. Vamos a seguir precisamente con señalar, digamos, de forma somera algunos que otros rasgos característicos del pensamiento estructuralista en el ámbito literario. Y nos referimos precisamente a ideas como el texto como un todo, al objetivismo frente al texto como sistema autosuficiente, la obra literaria vista, concebida como estructura y sistema, la crítica literaria como discurso metalingüístico y finalmente uno de los aspectos también fundamentales en la percepción, digamos, estructuralista que se refiere al concepto de intertextualidad. En cuanto al texto como un todo, como ya hemos hablado precisamente de este tema, al hablar de lo que es la estructura, de lo que es el sistema, de digamos, la importancia de analizar un texto literario a partir de un método que, digamos, rastree digamos, la configuración del texto que sea susceptible, digamos, de fragmentar, de descuartizar, desarticular el texto en una serie de, digamos, componentes o conformantes o constituyentes, pero siempre
en función, digamos, de la premisa, del presupuesto teórico fundamental que radica en buscar, digamos, la función de cada parte dentro del todo y de precisar precisamente la relación existente entre todos estos elementos y finalmente pues identificar la coyuntura, de identificar las relaciones existentes entre los constituyentes y el todo, es decir, de la obra literaria. Los estructuralistas se apropiaron del concepto o de conceptos de la lingüística para establecer precisamente sus bases teóricas. La narrativa se ha convertido, como dice Roland Barthes, en una gran frase en la que se encuentran las categorías verbales de tiempo, modo, voz, etc. Greimas, por su parte, se propuso analizar los personajes narrativos actantes por su modo de actuar en el relato, presentando precisamente su famoso modelo semiótico formado a partir de, digamos, los 6 factores, ¿no? Sujeto, objeto, destinatario, adyuvante, oponente, etc., ¿no? Finalmente vale la pena recordar que la literatura usa el lenguaje para expresarse en este, digamos, y este es el objetivo de estudio de la lingüística. Por lo tanto, la lingüística proporcionó, en pocas palabras, conceptos y principios básicos para la sustentación de la crítica estructuralista en el marco precisamente de la teoría literaria. En cuanto al tema del objetivismo, digamos, frente al texto como sistema autosuficiente, podemos decir que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, un análisis crítico de los aportes, digamos, podría señalarse, digamos, el cientificismo o la cientificidad, digamos, del enfoque debido a su interés en mostrar un análisis objetivo de la obra, independientemente del punto de vista del lector y de los códigos culturales que, digamos, se moviliza en su trayecto de lectura, o se movilizan en su trayecto de lectura. Esta visión convierte el analista, el lector, digamos, en un tecnólogo literario, experto en poner en funcionamiento una máquina conceptual, que es el texto literario, que puede ser vista más, pero no alterada. Es decir, esta mirada objetivista de la obra trae consigo un prejuicio para el interesado por el estudio de la literatura, que necesita una sabiduría técnica para poder llegar a descodificar el mensaje de la obra literaria. Y claro, estamos hablando aquí de las competencias del lector que tienen que ver con su dominio, no solamente de la lengua, sino de las estrategias de la expresión lingüística, para poder precisamente descodificar el texto. Al referirse al carácter objetivo del enfoque que se ha de adoptar a la hora de analizar o interpretar una obra literaria, Tsvetan Todorov, por ejemplo, se muestra reacio a aceptar todo tipo de acercamiento de índole impresionista u subjetivista, ya que según él, todo proceso analítico subjetivo está abocado, está destinado a caer en la arbitrariedad, al contrario de los métodos científicos que, por su objetividad, tienen unos propósitos claros y precisos, y su enfoque es susceptible de hacer posible una interpretación científica capaz de desvelar el sentido de la obra literaria. La mayor preocupación del paradigma estructuralista entonces fue ofrecer
una teoría del discurso literario, o en palabras más sencillas, construir los fundamentos teóricos que fueran capaces de permitir la dilucidación o la explicación, la interpretación de la obra literaria, permitiendo a la vez diferenciar entre los acercamientos pertinentes y los que no lo eran. Esto implica que la literatura se concibe como arte caracterizado por unas especificidades, unas particularidades estéticas y lingüísticas que rigen el recurso a toda una serie de competencias para poder enfrentarse al texto y determinar su sentido último en el marco de una interpretación crítica objetiva. La literariedad deja de lado la presencia del autor de la obra y por consiguiente afecta el papel del lector en su proceso de comprensión y interpretación. En cuanto a la idea de la obra literaria como estructura y sistema, también explicada, podemos decir, por ejemplo, que en sus principales obras, como por ejemplo Figure, Figure 2, Figure 3, Ménologique, Voyage en Cratyllie, etc., introducción al arquitecto, palimpsesto, por ejemplo, Nouveau discours du récit, ficción y dicción, etc., además de numerosos artículos publicados en revistas como Poética y Literatura, etc. La tarea que Gérard Genette se propuso se refiere a las transformaciones que se operan en el nivel del discurso. En su teoría, dos son los conceptos fundamentales: figura y estilo, los cuales recorren, digamos, un camino único. Para él, la obra literaria es independiente y autónoma, y sin duda debe como tal permanecer como el único objeto de la crítica. Es decir, lo que ha de imponer o lo que ha de interesar al crítico y al estudioso es la obra en particular, es decir, su discurso, y no su génesis, no sus fuentes, no la bibliografía, de su autor, no la vida del autor. Al método analítico se une el inductivo. Esto quiere decir que al estructuralista le interesa analizar un corpus de obras literarias con la idea de encontrar las leyes generales que las rigen, es decir, que rigen todas las producciones literarias en general. Es decir, está leyendo un determinado texto teniendo en cuenta, claro, la existencia de otros textos, porque siempre existen leyes de escritura, ¿no? En palabras de Todorov, se trata de identificar la literariedad, entendiéndose por ello la búsqueda del sistema en el discurso literario en que marca, digamos, la literatura en general. En lo que se refiere a la crítica literaria como discurso metalingüístico, pues nos referimos precisamente a la dimensión metalingüística entendida como, digamos, la función que desempeña el lenguaje hablando de sí mismo. Gérard Genette, uno de los grandes teóricos estructuralistas, define, por ejemplo, la narrativa como la representación de un acontecimiento o de una serie de acontecimientos reales o ficticios por medio del lenguaje. Y se dedica en sus estudios a la exploración de las diversas posibilidades del discurso narrativo, teniendo en cuenta las distintas facetas del lenguaje que se utiliza precisamente en literatura. Para Genette, todo novelista, todo poeta, cualesquiera que sean los rodeos que pueda hacer, digamos, a la teoría literaria, debe hablar
de objetos y fenómenos, aunque imaginarios, anteriores al lenguaje. El mundo existe y el escritor habla. He aquí la literatura. El objeto de la crítica es muy diferente. No es el mundo, es el discurso mismo. Es el discurso de otro, es decir, el discurso del autor. La crítica es un discurso sobre un discurso sobre la literatura. Es un lenguaje segundo que habla de otro lenguaje. De ahí precisamente la dimensión metalingüística, que se ejerce sobre un lenguaje primero, es decir, el del nombre. De ahí se deduce que la actividad crítica debe contar con dos tipos de relaciones. Primero, la relación del lenguaje crítico con el lenguaje de la obra literaria, observando, analizando, interpretando la obra literaria. Y la relación de ese lenguaje, digamos, objeto con el mundo. Es, digamos, lo que Genet llama fricción de dos lenguajes que definen esencialmente la crítica literaria. Pues para él el novelista y el poeta hablan del mundo, pero la crítica habla siempre del discurso de otro. En el discurso crítico aparecen dos tipos de relaciones. La relación, digamos, metalingüística, dos lenguajes que, digamos, dialogan, el lenguaje del crítico y el lenguaje de la obra literaria. A través del lenguaje de la crítica se intenta precisamente llegar a la significación del lenguaje de la obra literaria. Y luego la relación del lenguaje crítico con el mundo literario en general y puede ser también con el mundo circundante a la obra literaria o al contexto literario al cual pertenece la mismísima obra literaria. El crítico literario realiza un trabajo similar al de bricoleur, como dice precisamente Genet, pues su material de estudio es la obra como estructura, la cual se reduce a temas, motivos, palabras claves, metáforas, citas, referencias, personajes, espacio, tiempo, etc. Elementos que se han de analizar, digamos, de forma desarticulada, pero con la intención precisamente de rastrear las funciones que desempeña cada uno de estos elementos frente a otros y la función precisamente de la totalidad de estos elementos en la construcción de la obra en su totalidad. Por último, el aspecto de la intertextualidad. Como es sabido, la intertextualidad supone en general la influencia o impacto de un texto u unos textos sobre otros. Se sabe que actualmente esta noción implica en el ámbito literario un fenómeno relativo al proceso de la producción textual que sea explícita o implícita, declarada o tácita. La intertextualidad opera tanto en el nivel de la forma como en el del contenido o conjuntamente, es decir, en los dos aspectos al mismo tiempo o en los dos niveles a la vez. Se concibe a sí mismo como un diálogo entre los textos. La idea del intertexto nace de la concepción estructuralista que define el mundo de la literatura como un conjunto coherente, un espacio homogéneo dentro del cual las obras literarias en su totalidad se tocan, se entrecruzan y penetran unas dentro de otras.
conectándose a la cultura y tal vez a su valor, y eso aparece precisamente en la configuración de la obra misma, que remite a otras obras, por ejemplo. La intertextualidad supone precisamente la conexión o interconexión entre una obra literaria con la totalidad, digamos, de las obras literarias, no solamente nacionales, pueden ser igualmente universales. Todorov plantea que las obras literarias son la expresión de una estructura más general y abstracta. Es decir, cada una de ellas es sólo una expresión del sistema al que pertenece, es decir, al sistema, digamos, o al macrosistema de la literatura en general. En este contexto debemos señalar, por ejemplo, la categoría estructural de actante propuesta, por ejemplo, por Vladimir Prop en 1985 para el análisis de la tradición literaria rusa, y sobre la cual años más tarde vuelve Greimas para ampliar sus referentes. En el enfoque de Prop, la categoría personaje es reconocida bajo el rótulo de actantes o actante debido al carácter funcional de los mismos en la historia narrada. Por ello, el perfil psicológico del actante es secundario al tener mayor valor su función, su valor dentro de la obra, pues esta, es decir, la función, le otorga consistencia al sistema de oposiciones que soportan la estructura del relato, por ejemplo, adyuvante, opositor, sujeto, objeto, entre otros. En los años 60, al analizar los estudios elaborados por Bakhtin en su obra Introducción a la semiótica, Julia Kristeva, por ejemplo, una de las teóricas fundamentales en el desarrollo del estructuralismo en literatura, pero también del feminismo, acuñó el término de intertextualidad. Para esta crítica, la palabra texto, la palabra para texto el texto es un cruce de palabras, es decir, un cruce de otros textos, y que se lee al menos, o donde se lee al menos otras palabras, o donde se leen al menos otros textos. Con esta afirmación, Kristeva redefine, digamos, de una forma el texto literario como un conjunto de enunciados tomados de otros textos que se cruzan y se relacionan, ya que, según dice, todo texto se construye como mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad, se instala la intertextualidad, y el lenguaje poético se lee al menos como doble. La concepción, o esta concepción que Julia Kristeva ofrece del texto literario, desde el punto de vista de la crítica, implica la necesidad de una nueva forma, digamos, de interpretarlo, y que consiste en tener en cuenta el acercamiento a la obra literaria como sistema de signos preexistentes. Kristeva y con ella los estructuralistas se basan en la idea propuesta por Bakhtin a través de conceptos como la noción de dialogismo y de polifonía de voces en la novela. Este autor se interesó por el lenguaje en poesía como diálogo y ambivalencia, lo que permitió
a Julia Kristeva adoptar su concepción de texto literario como diálogo con otros textos. O sea, poner de relieve la orientación de la obra literaria hacia el discurso ajeno, el discurso de otros. Roland Barthes fue otro, digamos, autor ubicado en los orígenes del concepto de intertextualidad. De hecho, este semiólogo francés dirigió su interés hacia el signo, proponiendo el intertexto como entramado universal de la interpretación del producto literario. Su aportación se sintetiza en dar la importancia a las implicaciones de la socialidad. Para él, como dice, es todo el lenguaje anterior y contemporáneo que llega al texto no según la vía de una filiación identificable, de una imitación voluntaria, sino según la vía de diseminación, es decir, lo que implica la ya mencionada construcción del texto literario en función de otros textos ya existentes. Insistiendo sobre esta idea de intertextualidad y de diálogo continuo con otras obras literarias, Michel Riffater, otra figura cuyos estudios permitieron el desarrollo de la semiótica del texto poético, adopta tanto el punto de vista de Kristeva como el de Roland Barthes, ya que habla del conjunto de textos que podemos asociar con la obra que está por interpretar y de la necesaria actitud que se debe tomar ante la misma y que consiste en la intertextualidad, que se erige como una, como dice él, una disposición que orienta la lectura del texto, que rige la producción de la significancia, es decir, la significación tal como la llama él. Gracias a los estudios estructuralistas se ha podido entonces establecer una taxonomía de intertextos, de los cuales podemos mencionar, por ejemplo, los siguientes. Es decir, hay varios tipos de intertextualidad. La parodia consiste en una especie de perversión del texto original y se presenta comúnmente en forma de crítica irónica y con un claro sesgo o carácter, por ejemplo, humorístico. Podemos decir, por ejemplo, que Don Quijote de la Mancha de Cervantes se ha considerado como una parodia de la novela caballeresca. Paráfrasis es también otra forma, digamos, de intertextualidad y consiste en la recreación de un texto ya existente, manteniendo la misma idea contenida en el texto original, sin embargo con el uso de otro estilo o otras intenciones. Se trata en el fondo de una reescritura de un texto, como lo es, por ejemplo, el caso de Don Juan Tenorio de Zorrilla, que recoge el tema del donjuanismo tratado por Tirso de Molina, pero con claros propósitos justificados por la orientación, en este caso la orientación romántica de Zorrilla. El epígrafe es también un intertexto, porque son palabras de otros que figuran en otro libro. Es un recurso bastante utilizado en las obras literarias y estriba en un pasaje, un verso, una cita, una frase, etc., que se colocan al comienzo, pero que de una forma u otra tienen estricta relación temática o sintetizan el contenido del texto al que se adjuntan. Esto significa que el epígrafe aparece siempre tal como lo afirma Thomaso, fuertemente revelador de las armazones secretas de la obra. En términos de Gérard Genette, el epígrafe es uno de los elementos introductorios que conforman un paratexto. Este concepto alude de esta manera a los mensajes que configuran, digamos, la idea que se va a tratar y que aparece en el umbral del texto y que ayudan de una forma u otra a dirigir y a controlar
la recepción de un texto por sus lectores, porque, digamos, implican indicios que van a ayudar al lector a captar el sentido de la obra. Otra también, digamos, categoría intertextual es la cita, que todo el mundo conoce y corresponde a una declaración generalmente poco extensa que se introduce de forma declarada, de forma expresa, de forma explícita, incluso entre comas, por ejemplo, en el cuerpo del texto, con unas determinadas finalidades. Sirve, por ejemplo, para apoyar una argumentación o para criticarla o sencillamente para servirse de ella para detractar, por ejemplo, una determinada opinión. Es un pasaje que pasa a formar parte del texto y por lo tanto, como viene ubicado dentro del texto, se convierte en un pasaje que dialoga con este mismo texto, pero desde dentro. Y luego hay la alusión, que es otra categoría también intertextual, la alusión del verbo aludir, que consiste en hacer referencia a los elementos presentes, por ejemplo, en otros textos. Es decir, no es una cita, no es una paráfrasis, no es una reescritura de una obra anterior, sino sencillamente hay algún que otro juego, digamos, con el lector donde se le facilitan datos, menciones que le permiten precisamente pues recordarse de una determinada obra, de un determinado tema ya tratado, por ejemplo, por otros autores. Otros, digamos, otro factor importante también que podemos citar en este contexto es el aspecto de la lectura como reconstrucción de, digamos, lo inteligible, lo inteligible, ¿no? Barthes, por ejemplo, en sus últimos estudios va más allá del análisis categorial del relato y, pues, para el semiólogo francés el lector debe enfrentarse a un proceso de observación y descripción de la obra, con la finalidad de volver a construir el sentido del texto. Esta reconstrucción del sentido funciona como vía posible para enfrentarse a la inteligibilidad de la obra literaria. Así, la idea de su descomposición permanece, pero el énfasis en el carácter indicial y sígnico del relato otorga al análisis literario, digamos, cierto matiz que lo distingue de otras propuestas de análisis que ponen de relieve la idea de la relación intersemiótica entre el lector y la obra, idea que luego sería desarrollada por la estética de recepción para darle otra dimensión teórica. Con esto queremos decir que el estructuralismo al final se abre hacia otros aspectos que tienen que ver precisamente con el papel del lector en la crítica literaria o en la teoría literaria en general. Si en un determinado momento Barthes había afirmado, digamos, la muerte, entonces en este caso del autor, y anuncia el nacimiento del lector. Es decir, cuando se dice la muerte del lector, significa precisamente que no hay que tomar en consideración, por ejemplo, la intención del lector, del autor, perdón, no hay que tener en cuenta las circunstancias relativas precisamente a la vida del autor, etcétera, sino digamos, los métodos se van a orientarse, la teoría, digamos, literaria se va a orientarse hacia la función
del lector como, digamos, un elemento fundamental en la comunicación literaria, cosa que se va a desarrollarse como creo vamos a verlo si disponemos de tiempo en el marco de lo que se llama la estética de la recepción, que da mucho valor, digamos, al papel del lector en el análisis de la obra literaria. Concluyendo, podemos decir que el estructuralismo fue un movimiento intelectual que contribuyó a la revolución científica de la filosofía y de las ciencias humanas en general. Fue inaugurado en el siglo XX por el teórico lingüista Ferdinand de Saussure. Ante la constatación de la inexistencia de un método estructural que diera cuenta de las múltiples ciencias en las que ha penetrado el estructuralismo, podemos decir que no hubo un estructuralismo, un solo estructuralismo, sino varios estructuralismos. Pues como señala Coelho, no existe un estructuralismo ideal, tal como es inútil buscar un cartesianismo ideal, un marxismo ideal. En realidad el estructuralismo se va manifestando en los espacios del saber donde penetra. La crítica estructuralista, por tanto, explica la obra literaria a partir de modelos lingüísticos, procurando alejarse de interpretaciones ideológicas. Es de apuntar a estas alturas que las archiconocidas oposiciones binarias propuestas por la lingüística estructural fueron de gran valor para el desarrollo de los métodos confeccionados en el ámbito de la teoría literaria de sesgo estructuralista. Nos referimos, desde luego, a oposiciones como las que enfrentan la lengua al habla, lo funcional a lo no funcional, el significante al significado, etc., y que en gran parte explican el por qué. Para la lingüística, la lengua es un sistema de relaciones y oposiciones que debe ser analizado desde su carácter inmanente, a diferencia del habla, la cual se ubica como un producto del sistema que es utilizado por el hablante para expresar un conjunto de enunciados individuales. La literatura, salvo por los análisis realizados a través de la interacción de estructuras, quedó entonces divorciada de la coyuntura social, política, filosófica o de cualquier otra que explorara, digamos, los límites de la lengua. La narrativa quedó restringida al campo del lenguaje, encontrando en el propio sistema literario la razón de ser de la obra literaria. Es decir, estamos hablando del método inmanentista, que se basa en el lema de solo el texto y nada más que el texto. Como el propio nombre sugiere, el estructuralismo está preocupado por la forma en que las, digamos, constituyentes del objeto literario se están relacionando entre sí y con el conjunto, como hemos dicho. La estructura es un sistema de relaciones que da identidad al conjunto general, al conjunto textual, y al mismo tiempo muestra la oposición que existe entre las distintas partes. El estructuralismo, al fin y al cabo, no es un método, digamos, un solo método, es un modo como el investigador se coloca ante un determinado objeto de conocimiento para analizarlo, es decir, el texto literario. El estructuralismo no solo se aplica a la literatura, sino también a la lengua, a la sociología, a los estudios culturales, a los mitos, entre otros. Por eso hemos hablado en este caso de espíritu de la época, o sea, una aproximación que se ha extendido a digamos, a varios ámbitos del saber humano. El estructuralismo parte de la idea del sistema y de ahí construye esquemas de análisis que revelan estructuras presentes en la obra
que está por analizarse. Los esquemas de análisis o modelos elaborados dentro del estructuralismo no son únicos para todos los estudios, pues cada rama del saber pide modelos adecuados a él. El pensamiento estructuralista fue blanco del interés de estudios como Roland Barthes, Tsvetan Todorov, Julia Kristeva, Emil Benveniste, Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Foucault, Jacques Derrida, Greimas, entre otros muchos. Pero, como otros movimientos, como otras líneas de pensamiento, también el estructuralismo dispone de sus límites, es decir, precisamente de puntos flacos que han sido precisamente criticados, lo que explica precisamente la aparición de otros métodos que no son estructuralistas o que se basan en el estructuralismo, pero que abogan por otros métodos, como lo veremos, por ejemplo, en el caso de la teoría o la estética de recepción, o incluso en el feminismo, que aparece también como movimiento con otra forma de ver el mundo, con otra percepción del texto literario, otras estrategias, digamos, de análisis y un posicionamiento frente a los discursos que implican precisamente los textos literarios y, digamos, la idea, sobre todo en el feminismo, de intentar establecer precisamente un antidiscurso feminista para intentar, digamos, deconstruir los mitos sociales, destruir los estereotipos, por ejemplo, que han embotellado precisamente el personaje femenino en una serie precisamente de clichés o de estereotipos. Y lo dejamos aquí hasta la próxima. Gracias.